Buenos días. Me da mucho gusto saludarles. En últimos días hemos sido testigos de un recrudecimiento de una política migratoria absolutamente vergonzosa, violenta y violadora de los derechos humanos. Es indispensable que el Senado de la República lo diga con claridad. No podemos aceptar que México siga haciendo la labor del muro de Trump. Y por supuesto, es reprobable que la derecha se vaya a la ultraderecha, pero es más probable que la izquierda se vaya a la derecha y haga lo mismo en materia de política migratoria que lo que recrimina a los gobiernos de ultraderecha. Queremos llamar su atención sobre lo que está sucediendo en la frontera. Y están aquí con nosotros Yuriria Salvador Hernández y Felipe de Jesús Vargas Carrasco. Ellos son del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos del sureste de México. Está Willer Matelus, del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Y está también la hermana Silvia Rentería, Magdalena Silvia Rentería, de Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada. Vamos a escuchar los testimonios de quienes están trabajando directo con la población migrante y los llamamientos que tienen que hacer. Por favor, Yuriria, si eres tan amable. Hola, buenos días. Pues sí, el colectivo de observación y monitoreo de la situación de derechos humanos en el sureste mexicano, somos un grupo de más de 15 organizaciones y albergues de la sociedad civil que trabajamos en la frontera sur de México para documentar y visibilizar la situación que viven actualmente las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. En los últimos días, como lo ha mencionado el senador, pues hemos visto un recrudecimiento de la política migratoria de contención, detención, deportación y expulsión de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Esta ha sido una cadena, una serie de hechos. Primeramente, vemos por una parte el debilitamiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que pues lejos de asignarse un mayor presupuesto frente a la crisis migratoria y frente a la llegada que ya estaba prevista de personas con necesidades de protección internacional, se le ha debilitado, se le ha escuchado poco, ¿no? Y a pesar de la voluntad política que ha tenido la delegación de Chiapas, el estado por donde ingresan el 70% de las solicitudes de refugio en México, pues no se ha dado una respuesta integral e interinstitucional para fortalecer a la Comar y para poder atender las necesidades de las personas. Por el contrario, con la excusa de la situación del COVID, se ha generado un sistema de citas electrónico que está obligando a las personas que buscan refugio en México a esperar una cita solamente para ingresar al sistema, al procedimiento, de por lo menos 6 meses. Si en este momento una persona quiere hacer una cita, tiene que esperar hasta febrero de 2022. Después, respecto a las personas ya reconocidas como refugiadas, actualmente hay una política de inmovilidad de las personas en Tapachula, es decir, que aún contando con una constancia de reconocimiento como refugiadas, no se les permite desplazarse a otros estados donde tengan mayores posibilidades para integrarse, para continuar sus planes de vida. Por el contrario, pues se les encapsula en ciudades fronterizas como Tapachula principalmente, que no están preparadas con infraestructura y en la que no pueden acceder a condiciones de vivienda digna, al sistema de salud, ni hablar de la educación y por supuesto al empleo formal. Por una parte está todo este debilitamiento institucional, la falta de coordinación interinstitucional, la negativa del Instituto Nacional de Migración de entablar el diálogo con otras instituciones y también con las organizaciones de la sociedad civil. También hemos visto en el último mes, se hizo pública esta práctica, ¿no?, de expulsiones en cadena desde los Estados Unidos hacia México y posteriormente a Guatemala, que no tiene ningún sustento legal y que es violatoria de pues, todos los principios de derecho internacional que ya hemos mencionado. Entonces, en este escenario pues, se ha encapsulado prácticamente a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en Tapachula, y las personas con sus herramientas y redes han decidido organizarse de manera colectiva para poder salir de Tapachula, buscar la oportunidad de iniciar o continuar sus procesos migratorios y de acceso a refugio en otros estados fuera de Chiapas.
Sin embargo, aún sin salir del propio Estado, lo que hemos visto es una respuesta institucional de uso excesivo de la fuerza pública totalmente desproporcionada. Hemos visto 4 movilizaciones de entre 300, 500 personas cada una y bueno, aun cuando las propias personas han buscado el diálogo con las autoridades, lo que hemos visto es una continuidad de operativos cada vez más severos en los que se ha golpeado a niños, niñas y adolescentes, se ha detenido y separado a las familias y bueno, se han utilizado pues prácticas totalmente inhumanas como atacar primeramente a niños, niñas y mujeres para que luego los hombres y las familias se entreguen. Nos preocupa muchísimo que tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración y el Ejército mismo se han negado de manifiesto a cualquier posibilidad de diálogo tanto con las personas como con las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, ante esta situación tan urgente y apremiante en el que se encuentran las personas, desafortunadamente, en lugar de ver un cese de la violencia, pese a toda la cobertura que ha habido tanto de los medios locales como nacionales y de las distintas denuncias, pues la violencia va en incremento. Ayer mismo las personas enfrentaron un operativo de más de 8 horas en el que se les tomó por asalto alrededor de las 5 de la mañana mientras descansaban en una iglesia de la ciudad de Huixtla, en Chiapas, y bueno, les estuvieron persiguiendo por toda la ciudad, más de 8 horas, incluso hostigando a la población local, intentando ingresar a viviendas y bueno, también en otros operativos previos incluso ingresaron a las iglesias, ¿no? Nos preocupa muchísimo que no haya una respuesta institucional adecuada, ninguna pues voluntad de diálogo para poder resolver la situación de las personas y hemos venido para intentar e insistir en este diálogo tan necesario, tanto con las autoridades como con las agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Estamos convencidas de que a través del diálogo y de propuestas concretas podemos generar soluciones que permitan condiciones de vida digna para la población migrante, la población refugiada y solicitante de protección en el estado de Chiapas y en México. Hemos activado mecanismos jurídicos, mecanismos de visibilización, hemos interpuesto quejas por situaciones colectivas, particulares, incluso un amparo, ¿no? Acudiendo a otros poderes que puedan servir como contrapeso ante estas, pues sí, esta línea ejecutiva, ¿no? Tan contundente, ¿no? Y evidente, ¿no? De que no hay ninguna voluntad de tratar a las personas, pese al discurso oficial de que en México ya no se violan los derechos humanos. Lo cierto es que en la práctica estamos viendo toda esta violencia y estas violaciones a derechos humanos reiteradas. Sin embargo, pues todos estos mecanismos jurídicos de documentación y de visibilización no han surgido efecto. Entonces, pues queremos insistir en el diálogo y en generar propuestas conjuntas desde la sociedad civil organizada, pues hay voluntad desde las propias personas que se organizan de manera colectiva también y esperamos una respuesta institucional adecuada y que se abran otros canales de diálogo. Gracias. Le damos ahora el uso de la palabra a William Matelus, del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Saludos a todas y todos, especialmente al senador Emilio Álvarez por su solidaridad y el apoyo a nuestros hermanos migrantes varados en la frontera sur de nuestro país. Hoy en día hay más de 147,000 hermanos migrantes varados en la frontera sur. 30,000 son migrantes haitianos. Los migrantes haitianos están viviendo en condiciones infrahumanas. Me parece justo el trato que ellos están recibiendo en la frontera sur. Hay poca información sobre lo que está pasando
en la frontera sur. La gente está viviendo como animales. México deja de ser un país solidario. Si tomamos referencia en el siglo pasado, como el gobierno mexicano, cuando estuvo General Lázaro Cárdenas, recibieron a miles de hermanos europeos y México fue mediador en el conflicto en los países de Centroamérica, y también México recibieron a centenas de hermanos de los países sudamericanos cuando estuvieron los gobiernos militares. No me parece justo el trato que el Estado mexicano está dando a migrantes haitianos. Hay muchos niños, mujeres embarazadas, ellos están sufriendo mucho. Ellos no están recibiendo apoyo del gobierno mexicano. El gobierno de nuestro país elimina todo apoyo en los albergues para los migrantes. Estamos hablando de Chiapas. Chiapas es uno de los estados más pobres en nuestro país. No me parece justo la forma como nuestros hermanos haitianos están viviendo. Ellos no tienen fuente de trabajo. Ellos hicieron sus solicitudes por parte de la Comar. Comar es Comisión Mexicana Ayuda para los Refugiados. Hoy en día Comar no tiene capacidad para dar respuestas sobre el caso de los migrantes haitianos y de otros países. Casi el gobierno no está apoyando a Comar. No podemos permitir eso sigue con nuestros hermanos migrantes haitianos y hermanos centroamericanos y de otros países. Es vergonzoso. Estamos haciendo crítica contra el gobierno de Estados Unidos, contra de nuestros hermanos mexicanos allá en Estados Unidos, y aquí como el gobierno de nuestro país está tratando a hermanos migrantes haitianos y centroamericanos. Sabemos muy bien, Haití es uno de los países más pobres en el mundo, y ahora hay una crisis en Haití por lo que pasó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse y también por lo del terremoto. Yo creo que todos los países en América Latina y especialmente México tienen una deuda con el pueblo de Haití. Son los haitianos que lucharon al lado de Simón Bolívar por la independencia de todos los países en América Latina, incluido México. Muchos hermanos haitianos murieron por la independencia de México. Y el diseño por la independencia de México fue en Haití. Hoy nuestros hermanos están sufriendo. Hay centenas de haitianos que tienen COVID-19. En un cuartito están viviendo más de 20 haitianos. Ellos no están recibiendo atención en los hospitales en Tapachula. Y hoy en día hay una campaña contra hermanos migrantes haitianos y de otros países. No me parece justo. El presidente López Obrador, un hombre que viene de un movimiento social, cuando él era candidato a la presidencia, dijo bienvenido a nuestros hermanos migrantes en nuestro país. Y hoy en día él está tratando muy mal a nuestros hermanos migrantes. Es vergonzoso por lo que hemos visto en estos días, la brutalidad de la Guardia Nacional y los agentes de migración contra nuestros hermanos migrantes. Los migrantes no son delincuentes, son personas que salieron
de sus países por falta de oportunidades y también por la violencia. También en nuestro país ya tenemos una migración interna, ya tenemos miles de hermanos mexicanos salieron en sus comunidades por la violencia y también por falta de fuente de trabajo. ¿Y dónde están nuestros hermanos mexicanos? Todos están varados también en la frontera norte, están viviendo en condiciones infrahumanas. Hoy en día hay centenas de hermanos migrantes haitianos y de otros países encarcelados en el campo de concentración en la estación migratoria siglo XXI. Dicho centro no debe que existir, es una vergüenza. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos un campo de concentración. Yo hago un llamado al presidente López Obrador para liberar inmediata a todos los migrantes haitianos y de otros países. Y también hacemos una llamada a la comunidad internacional. No veo ninguna oportunidad por parte de las autoridades en nuestro país para resolver la situación de los migrantes, porque el gobierno mexicano tiene un compromiso con el gobierno de Estados Unidos, vacunas para detener a migrantes. Y nuestros hermanos migrantes no representan amenaza a nuestros hermanos mexicanos. Liberación inmediata para todos y también para el gobierno mexicano suspender deportar a migrantes haitianos. Hoy Haití no es un país preparado para recibir a sus connacionales. 80% del presupuesto de Haití depende de la comunidad internacional. Pedimos ayuda de ACNUR, Amnistía Internacional, a favor de los migrantes en la frontera sur. Y yo pido solidaridad a todas las organizaciones sociales. Y también el tema debe que estar en los medios de comunicación. Es vergonzoso. Estamos haciendo crítica por lo que está pasando en Europa y en México. Eso continúa como algo muy triste contra nuestros hermanos migrantes. Todos somos migrantes. Ningún ser humano es ilegal. Papeles para todos y muchas gracias. Gracias. Ahora es el turno de la hermana Magdalena. Muchas gracias por la atención que nos prestan ante este tema que nos avergüenza como mexicanos. Hablo por las organizaciones de la sociedad civil, los albergues que atendemos día a día a grupos numerosos de estos hermanos, hermanas nuestras, migrantes, solicitantes de refugio y refugiados. Y hacemos un llamado, no quiero repetir los que ya me antecedieron, y no es hacer una denuncia lo que ya es evidente. Basta ver noticias, basta ver periódicos, basta ver en las redes que circulan estas imágenes tan vergonzosas y tan inhumanas que sufren estos hermanos nuestros en manos de estas personas, la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración. Y el llamado es hacia el gobierno mexicano, el llamado es a las cámaras de senadores, de diputados y a la sociedad civil organizada y pueblo en general, a hacer un frente común, para encontrar respuestas integrales a este tema de violación tras violación de derechos humanos a estas personas. Las organizaciones de la sociedad civil como los albergues siempre hemos sido los que hemos sacado la cara y los que hemos atendido día a día a estos grandes grupos de migrantes que llegan a nuestro país. El gobierno mexicano nos tiene que convocar, nos tiene que escuchar y tenemos que buscar juntas, soluciones y soluciones integrales que les permita a estas personas permanecer en nuestro país,
con las condiciones básicas necesarias para poder encontrar mejores oportunidades de vida. Siempre la sociedad civil hemos sido aliadas de estas causas. Siempre la sociedad civil y las diferentes denominaciones religiosas hemos estado presentes y nunca nos hemos, aún con el problema de COVID, nuestros albergues siguen abiertos, pero sí necesitamos, el gobierno tiene cosas, tiene situaciones, tiene presupuesto que la sociedad civil no tenemos, pero la sociedad civil tenemos la experiencia, tenemos el trabajo diario y el compromiso moral de atender a esta población. Es el momento de unirnos, de trabajar juntos para encontrar estas soluciones que les permitan a estos hermanos nuestros tener una vida digna, que vienen huyendo de sus países no porque quieren ni tampoco vienen como turistas, vienen por las situaciones de violencia, de pobreza, de este impacto del clima que los está perjudicando y que de alguna manera siguen ellos intentando sobrevivir. Este es el tema, la sobrevivencia de esta gente. Entonces hago un llamado al gobierno, a la sociedad civil, a encontrarnos, a comunicarnos y buscar soluciones, pero soluciones integrales, no soluciones que en un momento pudiéramos decir contienen, pero después los dejan en el limbo, en la intemperie. Entonces, gracias por escucharnos y ojalá todos los que están aquí presentes también sean sensibles, escuchen, vean y sean sensibles para buscar juntos estas respuestas. Muchas gracias. Gracias. Le damos ahora la palabra a Felipe Vargas, por favor. Buenas tardes. Como ya han comentado las compañeras, los compañeros, el sistema y la política de contención, detención y deportación no ha sido eficaz. Lo que vemos ahora en estos desplazamientos masivos, pero también la situación de miles de personas en Tapachula son un ejemplo de que la contención, el debilitamiento del sistema de asilo no es la solución. Desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a las personas en situación de migración, solicitantes de refugio, sujetas de protección internacional, pedimos la intervención de los organismos internacionales, pero también la participación de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y otras instituciones para poder construir una propuesta que realmente dé una solución eficaz y duradera para las personas. Es necesario fortalecer el sistema de asilo en México, pero también es necesario que se pongan en marcha medidas que permitan la regularización migratoria de las personas más allá de las tarjetas de visitante por razones humanitarias que solo tienen duración de 1 año y que no les permiten a las personas una vía eficaz de la regularización. Es necesario construir alternativas y poner en marcha algo que ya existe en nuestra legislación, nuestro instrumento y nuestro marco jurídico nacional ya contempla diversas formas para que las personas puedan regularizarse. El llamado es voluntad política. También es importante resaltar que las violaciones a derechos humanos que se han dado en el contexto de estas movilizaciones masivas de personas en Chiapas no representan hechos aislados que han hecho solo 1 o 2 agentes del Instituto Nacional de Migración. Por eso es necesario que desde este espacio, que desde el Senado, se ponga en marcha el control parlamentario y se establezca, como establece la Ley de Guardia Nacional, y se llame un mecanismo de rendición de cuentas al delegado del Instituto Nacional de Migración y también se llame a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que puedan dar cuentas de por qué es tan ineficaz este sistema y por qué se están otorgando citas para las personas hasta el próximo año. Muchas gracias. Para cerrar, le damos la palabra a Yuriria Salvador sobre el tema de defensores y periodistas. Finalmente quisiéramos también hacer hincapié y solicitar de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que se garantice nuestro derecho como defensoras a defender los derechos de las personas y que se garanticen las medidas de seguridad adecuadas para que podamos ejercer nuestro trabajo, lo mismo que para los periodistas que han estado
cubriendo estos operativos y estas movilizaciones, y que hemos sufrido amenazas, hostigamiento y agresiones directas en nuestras personas que de alguna manera también restringen el derecho de las personas a la información adecuada, suficiente, y nuestro derecho como defensoras. Hemos hecho diversas comunicaciones al mecanismo de protección de defensoras y defensores y periodistas, y sin embargo pues su actuación ha sido muy limitada y poco garante de nuestros derechos. Hacemos un llamado para que se garanticen condiciones de seguridad para seguir ejerciendo nuestra labor. Gracias. Les hago saber que se ha presentado un punto de acuerdo donde se solicita al Senado de la República, uno, atender la solicitud de las organizaciones que han hecho llegar; dos, que el Senado de la República cumpla el capítulo 1 de la Ley de la Guardia Nacional y ejerza la facultad de monitoreo que tiene el Senado sobre la Guardia Nacional. La Guardia Nacional y Migración son entidades públicas fuera de control. Nadie está ejerciendo el control sobre las brutalidades que están cometiendo estos oficiales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos absolutamente ausente, la Comar sin recursos, y no hay una sola entidad pública que esté controlando, limitando la sistemática violación a los derechos humanos. Y tercero, se pide la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección, del Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, del Sistema Nacional del DIF y del Comisionado de la Comar. Eventualmente sería muy pertinente que el nuevo secretario de Gobernación viniera acá, porque supuestamente esta es una atribución de Gobernación. Se la han dado al canciller extralegal y extraconstitucionalmente, pero esta es una facultad de Gobernación. El nuevo secretario tendría que estar garantizando la protección de derechos humanos, no la represión sistemática. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda. No tenemos preguntas, senador. Bueno, tenemos una de Félix Muñiz de... Sí, a ver, senador, nada más para preguntarte. Dicen los senadores de Morena que ellos ya presentaron el martes pasado una iniciativa con respecto a este problema que está pasando a los migrantes. No sé si sea suficiente o qué camino le van a dar a esa iniciativa o qué apoyo va a tener. Y para Wilner, preguntarle si lo que él nos está tratando de decir es que si México se somete a la política migratoria que está pidiendo Biden o Estados Unidos, y si le está negando la documentación a los haitianos para poder pasar. Gracias. En el caso de la iniciativa, lo que esperamos es que no sea un discurso. Vienen acá a decir que se respetan los derechos humanos cuando todos los testimonios son demoledores en materia de brutalidad y abusos sistemáticos. Hay que alejarse de la demagogia y hay que acercarse a la garantía de protección. Lo que está haciendo México es el trabajo sucio de Estados Unidos. Eso hay que ponerlo así con absoluta claridad. Primero de Trump y ahora de Biden. Si este gobierno quiere no pasar a la historia como una traición en materia de migración y derechos humanos, tiene que cambiar radicalmente. Y tenemos unas leyes extraordinarias, ¿eh? No hicimos la Guardia Nacional para perseguir migrantes. La hicimos para combatir el delito y están persiguiendo, lastimando y ofendiendo a migrantes. Es absolutamente indigno. Este tema no es de hacer leyes, ¿eh? Este tema es de aplicar las leyes que existen. Por ejemplo, la del uso de la fuerza. Este Senado reguló sobre el uso de la fuerza y lo que estamos viendo es un abuso sistemático del uso de la fuerza. Entonces, este tema, en mi opinión, como dijeron los compañeros, es esencialmente de voluntad y de qué papel quiere jugar México en el concierto internacional. Sobre el caso de los migrantes haitianos, en la frontera sur ellos tienen más de 2 años, están esperando respuestas por parte de la Comar. Ahora, como pretexto, por lo de la pandemia, Comar dejar de funcionar y
la mayoría de los migrantes tienen cita para el próximo año que viene. Pero el problema que ellos tienen no tienen fuente de trabajo. Y aparte hay manifestaciones de hermanos en Chiapas contra los migrantes haitianos. Como mencionaba el senador Emilio, tenemos que decir las cosas como son. México firmó un pacto con el gobierno de Estados Unidos, cuando Trump estaba presionando al gobierno mexicano con los aranceles, y México cedió, y al final sabemos muy bien lo que pasó. Y ahora un nuevo pacto con Joe Biden, vacunas para detener migrantes. Es una vergüenza para todos, hermanos, el pueblo de México. No podemos seguir así, tratando como animales a nuestros hermanos migrantes haitianos. La frontera sur, Chiapas, es un infierno. Es un infierno. Es vergonzoso. Un presidente humanista no deporta a migrantes. Un presidente humanista protege a migrantes. Es el momento para que haya unidad entre todos los hermanos mexicanos. Yo sé que López Obrador como presidente, no creo que haya un mexicano que está esperando un fracaso de él. Si hay un fracaso de su gobierno, es un fracaso para todos los hermanos mexicanos. Él debe entender la realidad, que su política migratoria es un fracaso totalmente. Él está haciendo trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos no necesita a México. Estados Unidos necesita a México nada más por su frontera. Hoy en día, los migrantes deportados no están llegando en la frontera norte. Ellos están llegando en la frontera sur. Es una vergüenza. El gobierno de nuestro país están deportando a migrantes haitianos en Guatemala. El gobierno de nuestro país no respeta los tratados internacionales. Es el momento para que todos los hermanos mexicanos, las organizaciones sociales, para apoyar a los migrantes en la frontera sur. Ahora el gobierno de nuestro país está apoyando a nuestros hermanos afganos. ¿Y por qué? El gobierno está utilizando la Guardia Nacional, los agentes de migración, contra nuestros hermanos migrantes en la frontera sur. Los migrantes no representan amenaza a los mexicanos. Hoy en día los delincuentes están matando a nuestros hermanos migrantes porque la Guardia Nacional no confronta a los criminales y ahora ellos están maltratando a nuestros hermanos migrantes en la frontera sur. Exigimos liberación inmediata a todos los hermanos migrantes detenidos en el campo de concentración en la estación migratoria siglo XXI. Y exigimos la renuncia de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Es un criminal. Ese señor no debe que estar adentro del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias. Estamos a su atención por cualquier duda. Muchísimas gracias.